En esta ocasión les traigo el video número 21 del curso de SQL. El tema se llama índices. Vamos a comenzar. Bueno, la frase de hoy es: la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que suceda cualquier cosa. El video que ustedes ven es el puente Belisario Domínguez, que está en la ciudad de Chiapa de Corzo. Es un puente que conduce a la ciudad de Chiapa de Corzo que conecta con la capital del estado. Y ahí cerca se encuentra un embarcadero que se llama Caguaré, que es el que hace el recorrido por el Cañón del Sumidero. Los invito a que vengan. Bueno, como les decía, el tema que vamos a ver ahorita se llama índices. Bueno, ¿qué son los índices? Dice que es una estructura auxiliar de datos para acceder de forma rápida a datos. Ahorita vamos a ir explicando. Bueno, ¿qué podríamos entender como índice? Es algo, podríamos decir que es una estructura que organiza y acomoda los datos seleccionados para encontrarlos con mayor rapidez, como decía el concepto. Ahora, podemos hacer una cierta cantidad de índices. Ellos nos van a poder permitir hacer mayores búsquedas, pero si hacemos demasiado, pueden consumir recursos y alentar en sí el gestor y la manipulación de esa base de datos. Hay que tener cuidado en la cantidad que definimos. Bueno, ¿cómo usamos los índices? Los índices se usan para encontrar filas con valores específicos rápidamente. Si no tuviéramos un índice, tendríamos que ir haciendo un recorrido línea por línea hasta encontrar el dato deseado. En cambio, si tenemos un índice, se hace un acomodo de la información de manera en un elemento auxiliar y eso permite hacer la búsqueda y localizar el dato más rápidamente. Ok. ¿Cómo usa MySQL los índices? Bueno, dice aquí, para encontrar filas, siempre y cuando las busquemos por medio de la cláusula where. Si tenemos muchos datos, lo que hace el índice es permitir eliminar ciertas filas para hacer la búsqueda más rápido. Recordemos que, como dije al principio en el concepto, que es una estructura auxiliar, es decir, no trabaja con los datos directamente. O también nos puede servir para cuando hacemos reuniones entre varias tablas para hacer la localización de los datos igual de manera más rápida. Por ejemplo, también cuando tenemos que hacer búsquedas entre valores máximos y mínimos, ahí también puede ayudar mucho un índice. Ahora, un ejemplo de su uso. Imagínense que estamos en una biblioteca y queremos localizar un libro. En muchas bibliotecas existe un lugar en donde hay una serie de tarjetas y en esas tarjetas está la ubicación, el dato de ubicación del libro. Entonces, en lugar de movernos por la biblioteca localizando el libro, podemos ir a esas fichitas para localizarlo más rápidamente e identificar cuál es la ubicación física de ese material bibliográfico. Ok, viendo aquí el ejemplo, podemos decir que si yo estoy, por ejemplo, buscando un libro a partir del nombre del autor, podría yo consultar un índice a partir de los nombres de los autores y encontrarlo con mayor rapidez. Pero sin embargo, o al contrario, si estuviera yo buscando una cierta palabra o texto dentro del título de un libro, podría yo crear un índice y con base en ese poder hacer la localización más rápida de ese dato. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos buscar, podríamos crear un índice para que el acomodo y organización de los datos nos permita acceder más rápidamente a esa información. Ok, ¿qué tipos de índices maneja MySQL? De entrada, para la llave primaria. Como bien sabemos, los fundamentos de base de datos exigen la creación de una llave primaria. Y entonces, como es un elemento importante que permite muchos elementos, por ejemplo, evitar datos redundantes, generalmente el gestor le genera un índice para que pues, las búsquedas que tenga que realizar a partir de esa columna la realice con mayor rapidez. MySQL también puede generar un índice que se llama unique, que es lo que hace permitir hacer restricciones
Se maneja de manera muy similar a la de una llave primaria. También lo que hace es tener la información acomodada y evita que los datos se repitan, sin ser una llave primaria. Ok, también hay un índice que se llama full text, que ese básicamente trabaja con un motor de datos que se llama InnoDB, que le pertenece a MySQL, y también nos permite manipular columnas de tipo textos o alfanuméricos. Y la forma de hacer la manipulación de esos índices es por medio de la función match y una instrucción que se llama against. Ok, MySQL también maneja un índice que es conocido como espacial y básicamente funciona con datos tipo punto o geométricos. Y eso es para datos más complejos. Ok, ¿cómo es que acomoda MySQL la información de los índices? ¿Cómo los almacena? Bueno, utiliza unas ciertas estructuras. Por ejemplo, hay una que se llama B-tree o B-tree, y básicamente lo que maneja es un árbol balanceado. Y básicamente, como dice aquí el material, nos permite, por ejemplo, trabajar con mayor facilidad cuando tenemos rangos o utilizamos ciertos operadores relacionales. ¿Cómo lo veríamos? Lo veríamos así, como un árbol, como decíamos al principio, y va generando bloques y los va acomodando de tal forma que a la hora que se haga una búsqueda pueda llegar en menor tiempo al dato deseado. También MySQL utiliza un tipo de almacenamiento que se llama hash, que básicamente lo que hace es igual permitir acceder de forma más rápida a la información, generando no por lo regular una tabla en donde se encuentra un valor que sería como un índice y el dato con el que se asocia. Aquí podríamos tener, bueno, aquí tenemos la imagen de cómo se podría ver, y está lo que les decía, tenemos una llave de búsqueda que es el valor numérico y podríamos decir que está asociado con un elemento de información que el hecho de que busque un dato lo hace sobre la llave y ese tiene conexión con el dato con el que se asocia. Ok, hay otra estructura también que se llama R-tree, que esa la utiliza para almacenar los datos, como decíamos hace rato, los datos que manejan información multidimensional. Y aquí podemos ver imágenes que nos muestran cómo sería la forma en la que puede almacenar este tipo de información el R-tree. Generalmente son datos muy, muy complejos y representan valores multidimensionales. Ok, ¿cómo podemos crear los índices? Los índices los podríamos crear a partir de la instrucción createTable. Esto representa, digamos que la forma más ideal, ya que significaría que estaríamos creando los índices en el mismo momento en el que se define la tabla y se define las columnas. Entonces yo creo que esa sería la más conveniente, y por aquí podemos encontrar que aquí está el elemento de podemos crear el índice y pues básicamente, repito, es cuando se crea la tabla. Y aparte tenemos otra instrucción que es el create index, que ahí, como pueden ustedes apreciar, nos especifica los índices que habíamos mencionado anteriormente. Entonces esa es otra forma de crear los índices. Esta sería, por ejemplo, si en algún dado caso, una situación fortuita, se nos olvidó definir un índice o necesitamos y nos dimos cuenta que nos hace falta una estructura adicional para acomodar datos a partir de un where que estemos utilizando, podríamos crear los índices mediante estas instrucciones. Ok, pues como les decía, la nota es que pues hay que procurar hacerlo desde el momento en que se defina la tabla. Ahora, ¿qué restricciones podríamos mencionar? De entrada, les puedo comentar que se sugiere que manejen máximo 64 índices por tabla, y cada índice puede tener de 1 a 16 columnas. Ya lo mencionábamos también anteriormente de que ustedes pueden hacer muchos, pero el hecho de que haya demasiados también puede generar una cierta
afectación en el rendimiento del manejo de la tabla. Es decir, demasiados también puede generar problemas. Ok, entonces vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a iniciar nuestro Laragon, que es el programa que concentra nuestro servidor de base de datos. Vamos a arrancar el servidor y ingresamos al frontend, que en este caso ya hemos visto que es Heidi SQL. Ok, para esto vamos a definir una, bueno, aquí ya tenemos creado una base de datos que se llama índices. Bueno, entonces vamos a empezar a crearlas. Vamos a crear una, vamos a poner aquí vamos a definirlas así de manera repetitiva. Vamos a hacer una misma tabla, pero que considere diversas situaciones. Ok, entonces aquí tenemos nuestra tabla. La primera es algo sencillo, la cosa es ir identificando lo que es el objetivo del tema en sí. Ok, entonces rápidamente estamos creando una tabla que se llama empleados. Tiene una columna que se llama ID, es entero, not null. Y aquí definimos su llave primaria, es lo que sería el ID. Y el engine InnoDB se refiere al motor de datos que se está empleando. En este caso es InnoDB y nos permite crear espacios de trabajo para diversas actividades que nos puede requerir la base de datos. Ok, entonces creamos y ahí ya generamos el primer elemento, refrescamos la base de datos y aquí podemos ver que ya se creó la primera tabla. Entonces vamos a analizar la forma en la que quedó definido. Aquí está. De hecho aquí nos define el campo ID como llave. Y si vamos a ver aquí, lo que decíamos, lo está considerando como un índice. De hecho lo está colocando ahí. Es índice de tipo primario. Y la forma en la que, la estructura que está utilizando para almacenar los datos anexos es un tipo B-tree, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, la tabla como tal, pues ahí está. Entonces podríamos agregar ciertos valores. Ahora, entendamos, por ejemplo, que el hecho de tener un índice no implica que nos mantenga los datos ordenados al momento de guardar la información. Por ejemplo, aquí yo los estoy introduciendo de manera aleatoria y si se dan cuenta no están acomodados. Entonces en sí el índice no lo que no va a hacer es ordenarlos. Lo que pasa es que internamente está generando esa estructura que al momento, como decían los apuntes de utilizar un where, en ese momento MySQL se apoya del índice para hacer las búsquedas y encontrar la información más rápida. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces creo yo que ya quedó un poco más claro cuál sería la finalidad del índice. Vamos a ver entonces como otros ejemplos de crearlo. Ok, vamos a ver. Okay, entonces aquí estamos creando nuevamente la llave primaria, que ya vimos qué es lo que hace.
que crea un elemento para acomodar los datos de manera ordenada para hacer las búsquedas y evite redundancia. Vamos a agregar otra columna. Ok, aquí estamos viendo entonces que, como a diferencia del primer ejemplo, que se ponía hasta el final y se especificaba cuál era la columna que representaba el ID, aquí lo estamos poniendo de manera adjunta al campo. Lo está especificando que este campo es la llave primaria, sin ponerlo al final. Ok, bueno, ejecutamos, ya creamos una segunda estructura, vamos a darle recargar. Ok, aquí nos aparece la nueva tabla, vamos a ver cómo está generada la estructura. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos está especificando llaves. Aquí tenemos identificada la llave primaria y aquí sale RFC. Si nos vamos a la parte de los índices, podemos identificar que, como decíamos al principio, la llave primaria le representa un índice y el hecho de definir un elemento unique que también es considerado como un índice. El primero fue de tipo llave primaria y este es un índice tipo único. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Vamos a ver. Aquí el ID es el que permite utilizarse como un medio de conexión con otras tablas. Ok, entonces ahí tenemos. Por, por, por norma, la llave es un valor único. Ahora, si yo en cierta circunstancia requiero no tener una llave, pero otro elemento que me permita definir de manera única una columna, yo por ejemplo pongo un valor único y aquí entonces me está especificando, sin ser una llave primaria, también me está permitiendo evitar que haya datos repetidos, porque puede ser este valor un dato que digamos, por necesidades tengo que cuidar que no se repita. Entonces esa sería la forma más adecuada. Vamos a hacer otro ejemplo. Ok, esta definimos la estructura, es una tabla que se llama empleados 3. Vamos a ponerle su información. Esto ya lo hemos manejado en los ejemplos anteriores. Ok, entonces ahorita vamos definido 3 columnas, el ID, el RFC y la curva. Ok, entonces aquí estamos viendo otra forma de crear ahora sí ya un índice tal cual.
Ok, entonces en este caso, a ver, vuelvo a explicar cómo está. Defino el campo ID, el campo RFC, el campo CURV, el ID es llave primaria, RFC mantiene datos únicos y ahorita para la columna CURV se está definiendo un índice. Lo que se especifica aquí representa el nombre del índice por medio del cual vamos a poder hacer alguna acción que afecte a este índice. Aquí estamos especificando qué tipo de índice es el que estamos definiendo. Podríamos haber especificado otro dependiendo de los valores y las necesidades. En este caso especificamos que es el tipo de estructura B-tree y el campo que va a ser manejado por ese tipo de índice es el campo CURV. Entonces vamos a ejecutar. Bueno, aquí nos genera un error. Aquí nos dice que por ahí de varchar 20. Vamos a ver. Ok, ya. Error de dedo. Aquí está. Bueno, ejecutamos. Ok, vamos a checar. Bueno, ese es un error que nos está generando por los datos de hace ratito. Que no le di cancelar. Ok, ahí está, ya nos generó la tercera tabla. Y aquí vemos que tenemos nuestra llave primaria, nuestro RFC y el índice, que sería una estructura alterna que básicamente no manejó algún elemento específico, sino que es solamente un índice como tal que va a permitir hacer búsquedas a partir de la columna CURV. Para las personas que no son en México, la CURV es un dato que permite, que es un registro poblacional que básicamente maneja valores únicos. Pero como ya habíamos explicado el uso de Unique, pues ahorita por eso lo utilicé para crear otra estructura diferente. Entonces, aquí estamos viendo que como fue un índice normal y convencional, por eso le puso nada más el valor de key, ¿sale? Y ahí está, que es un tipo de estructura, un árbol balanceado. Ok, ahora vamos a hacer el último ejemplo. Ahora ya hemos visto la creación de índices desde la estructura de la tabla. Ahora vamos a ejemplificar, crear un índice, pero de manera externa a la creación de una tabla. Ok, ahorita vamos a crearlo así rapidito. Específicamente me voy a centrar en explicar el otro elemento. Por eso va a ser algo muy sencillo.
Ok, entonces ahí definimos una tabla que se llama empleados 4, tiene un ID, tiene un RFC, tiene un nombre, tiene un apellido paterno, un apellido materno, y ahí está. Entonces vamos a definir la estructura y ya podemos notar que tenemos nuestra cuarta tabla. En este caso, lo único que cuenta es con llave primaria. Entonces, si nosotros requiriéramos generar un elemento para eh, acomodar, hacer otra estructura para hacer las búsquedas, podríamos emplear de manera directa el comando create. En este caso sería create index. Entonces aquí podemos ver que estamos creando un índice que se va a llamar idx nombre. Vamos a utilizar la estructura btree y va a ser el índice sobre la tabla empleados. Y en este caso, para ejemplificar una situación diferente, estamos viendo que va a generar una estructura en donde va a tener organizados los datos para búsquedas por medio del apellido paterno, materno y el nombre. Ejecutamos. Ok, vamos a checar nuestra tabla empleados 4. Y aquí está, aquí la vamos a encontrar que nos las agregó. Y como repito, en este caso no se le definió alguna funcionalidad específica, fue creado como una simple estructura adicional, un índice normal. Y ahí está, que va a ser formado por 3 campos. Ok. Espero haber sido suficientemente claro y haber puesto los suficientes ejemplos. Los invito a que se puedan suscribir al canal, activen notificaciones. Eso sería todo. Hasta luego.